Eh, Buenos días. Bueno, yo soy Arno Casar y os voy a exponer un trabajo grupal que hemos hecho aquí desde el Máster de Metodología e Investigación de la UCM. Básicamente se trata de un trabajo etnográfico en una aplicación de citas, en este caso en Grindr, ¿no? Que es una plataforma principalmente habitada por varones homosexuales. Principalmente nos hemos querido centrar en las formas de autorrepresentación de los usuarios y en cómo las arquitecturas, las estructuras de las plataformas condicionan estas formas de interacción entre ellos y estas formas de exponerse al resto. No es un poco lo que desde la sociología digital llamamos el entramado de affordances. Bueno, sobre los objetivos de la investigación, intentar ir rápido para ceñirme al tiempo. Bueno, el objetivo general básicamente es analizar y comprender las formas de construcción del yo digital que luego disgregamos en estos objetivos específicos de representación visual, textual, hacer una clasificación, ¿no? Que también un modelo de interpretación. Y por último, comprender los procesos, ¿no? De creación y exposición de los usuarios a través de sus perfiles, ¿no? Comprender todo ese entramado de imaginarios, discursos, motivaciones que mueven y orientan a estos a representarse de una manera y no de otra. Bueno, sobre un par de pinceladas sobre el marco teórico, para no detenernos aquí, básicamente como conceptos fundamentales, estructurales, que nos han servido a la hora de llevar a cabo la investigación, destacaría la noción de perfil como performance pública en la obra de Bailluz, y por otro lado algunos conceptos como el de automercantilización del yo, la noción clásica Foucaultiana de tecnologías del yo, o otro concepto como el de autopornificación. Bueno, sobre el proceso de investigación, la metodología, básicamente empezamos con la creación de un perfil investigador, intentando ceñirnos lo máximo posible a los criterios de investigación ética digital. Eh, Posteriormente el proyecto se define en dos grandes vías, ¿no? Por un lado, una etnografía digital, ¿no? Que empezó con un proceso de recopilación de información, de scrapeo, que posteriormente fue sometida a diferentes tipos de análisis, ¿no? Un análisis visual, textual y, por otra parte, un análisis estadístico, cuantitativo, estadística descriptiva, que se corresponden con las tres grandes partes que componen un perfil en la plataforma, ¿no? La foto, el texto, la descripción. Por otro lado, un pequeño formulario que ponen a los usuarios. Y por otro lado, una serie de entrevistas. Esta parte fue más secundaria, más exploratoria, en la que incluimos técnicas de interacción de los entrevistados con la plataforma, ¿no? Lo que se conoce como un walkthrough. Entonces la entrevista se fue realizando mientras a lo mejor iban hablando de determinados elementos, de sus formas de habitar la plataforma, de relacionarse con el resto, de en cómo se representan ellos mismos, qué piensan cuando construyen el perfil. Posteriormente estos datos fueron sometidos pues, a un análisis de corte cualitativo. Para empezar con la exposición de resultados, que es lo más interesante, básicamente este es el modelo de interpretación que salió de la etnografía. Como vemos tenemos dos ejes, ¿no? El eje horizontal dedicado a la imagen, a la representación a través de la imagen, ¿no? De las fotos del perfil, que nos dimos cuenta que correspondía sobre todo con el espacio de la oferta sexual, el espacio de venderse a uno mismo, de mostrarse a uno mismo, de representarse al otro. Mientras que el eje vertical corresponde con el eje del texto, ¿no? Que tiene más que ver con la demanda sexual. Suele ser un espacio dedicado a decir qué se quiere, qué se busca, qué se espera del otro, qué planes se quieren hacer, etcétera. Sobre los polos sobre los que se tensa y se estructuran estos ejes, en el caso del eje horizontal, el eje de la imagen, tenemos por un lado el polo de la autopornificación y por otro lado el de la representación casual. Por un lado, fotografías de uno mismo exponiendo el cuerpo semidesnudo, sobre todo en espacios públicos. Por otro lado, tenemos exposiciones de cuerpos vestidos, ¿no? Representados casualmente, como decíamos, sobre todo en espacios públicos, ¿no? A lo mejor un chaval paseando el perro en un parque, cuestiones de ese estilo. Respecto al eje vertical, el eje del texto, los dos polos que tensan y estructuran el eje son por un lado la centralidad de lo sexual y por otro la diversificación temática. Tenemos claramente una serie de perfiles en los que se explicita la oferta y demanda sexual, ¿no? Lo que hemos llamado la certidumbre sexual y la sexualidad a la carta, que se espera. Por otro lado, la inmediatez sexual, ¿no? De busco una relación sexual ya. Hay muchos perfiles que enfatizan este tipo de demandas.
Y bueno, por el otro lado tenemos el polo de la diversificación temática, en la cual hemos hablado de que existe incertidumbre afectivo-sexual, ¿no? Ellos hablan de buen rollo y lo que surja, ¿no? Vamos a intentar crear un ambiente cómodo entre los dos, también está más relacionado con la búsqueda de relaciones estables, no tanto de relaciones esporádicas. Y además suelen hablar también de sus aficiones, de eh, los planes que les gustaría hacer con el otro, etcétera. Bueno, estos ejes luego fueron confirmados, fueron también puestos en cuestión, ¿no? Con otras técnicas de análisis de datos más masivos, ¿no? Como en este caso pueden ser las nubes de palabras y los mosaicos cromáticos. Si vemos en la nube de palabras para confirmar el eje del texto, vemos claramente como las palabras más grandes, aquellas que salen más en los perfiles, son aquellas que tienen relación con lo sexual, ¿no? Y con la representación del otro, ¿no? Vemos claramente como busco tal, ¿no? La cosa del busco enfatiza la demanda, ¿no? Busco sexo, busco morbo, la foto, la cuestión del pasivo y el activo, porque busco un tipo de chico concreto, etcétera. Mientras que en el plano de la representación visual vemos en este mosaico cromático, estos serían todas las fotos recopiladas de los perfiles, pero claramente pasadas por un filtro pixelado, que básicamente se ven colores, no por cuestiones de protocolos éticos de la investigación. Y vemos solamente cómo el programa agrupa, ¿no? Dentro de ese contorno rojo todos aquellos en los que tienden más a la exposición de la piel, mientras que en el contorno azul, ¿no? Vemos aquellos que se representan más, pues eso, casualmente, ¿no? Ha cogido el programa esos tonos verdes de los parques, la naturaleza, la playa. Y por otro lado tenemos un gran círculo negro, ¿no? De perfiles anónimos, aquellos perfiles que no se representan en el plano de lo visual. Y este correspondería al tercer eje, no incluido en el principal modelo, pero tenido en cuenta, que sería cuánta representación hay en estos ejes, ¿no? Es lo mismo representarse textualmente a través de un emoji, de una palabra, de una frase corta, que de un párrafo con matices, largo. No, no lo es. No, igual con lo visual es lo mismo tener una foto, no tener ninguna que tener ocho, claramente no lo es. Entonces hemos esbozado estos cuatro tipos ideales, ¿no? Por un lado tenemos el anonimato textual, aquellos que se representan visualmente, pero no a través del texto. Luego, perdón, el anonimato textual sería este, ¿no? Que estos son un 18% de los usuarios. Luego tendríamos el anonimato visual, aquellos que no tienen foto, pero sí que tienen texto, ¿no? Sí que tienen descripción y nombre. Por otro lado, tenemos el anonimato total, es el perfil en negro, vacío. Vemos que es un 10% de la muestra, es un dato bastante representativo. Y por otro lado, la exposición total, ¿no? Aquellos que se representan a través de los dos espacios, de las dos dimensiones de la representación. Bueno, seguimos para que no pasarme del tiempo. Sobre los resultados de las entrevistas, pues básicamente destacar la autorrepresentación centrada en la mirada del otro. Y os hablan mucho de cómo me voy a representar para que el resto me vea, no y ser deseado, cómo venderse a uno mismo. También hablan claramente de la primacía del espacio visual como espacio de la representación frente a lo textual. Eh, También una de las cosas más curiosas que salieron de los resultados es como toda una pugna, una confrontación entre los expuestos y los anónimos, ¿no? Como los expuestos hablan directamente en su descripción de no tratar con gente que no tiene foto, ¿no? O si quieres hablar conmigo, entonces envíame una foto por privado antes. Mientras que los anónimos se protegen a sí mismos y dicen, bueno, no tengo derecho a no representarme, hoy tengo o a controlar la circulación de mi imagen. Entonces hay toda una pugna discursiva entre estas dos posiciones autorrepresentativas. Luego, para ir acabando, bueno, uno de los verbatims más importantes que salieron de las entrevistas era la noción del juego de máscaras que dijo un informante, de que él en sus ciclos de instalación y desinstalación de la plataforma iba cambiando la representación de sí mismo según las finalidades, según su momento vital en el que estaba, que perseguía en ese momento. Bueno, como las conclusiones ya las hemos tocado más o menos, la importancia tanto del texto como de la imagen para representarse a sí mismo, la predominancia de la imagen frente al texto, la variedad autorrepresentativa que se da en la plataforma, eh, y este juego de máscaras que acabamos de tratar. Así que me queda un minutito para hablar sobre cuestiones éticas, que no me parece una cuestión menor, dando el campo que se trata, ¿no? Básicamente, comentar la idea de que, aunque esto pueda parecer a priori, ¿no? Que estamos metiendo las narices en un espacio en el que quizá no habría que hacerlo, ¿no? En el que la investigación parece como una actividad delicada.
Este trabajo también sirvió para posteriormente hacer una propuesta de Usable Security, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo en la plataforma para proponer la reconfiguración de espacios seguros virtuales que prevengan, ¿no? de ciertos tipos de prácticas o de discursos del odio, como la femfobia, la plumofobia, el racismo sexual, la transfobia o la gordofobia, ¿no? Que nos hemos encontrado durante la etnografía. Entonces, hemos tenido claramente una intención de tratar el dato desde sus condiciones de producción, ¿no? Y tratarlo de la manera más sensible y rigurosa posible, siempre anonimizándolo y teniendo especial cuidado. Así que bueno, hasta aquí la exposición. Y bueno, os dejo este QR por si alguien quisiera acceder a documentos complementarios y unos contactos por si quieren preguntarnos, contactarnos o no sé, o criticarnos, insultarnos personalmente si quieren. Y nada, hasta aquí. Espero que vaya muy bien el congreso.